¿Alguna vez han sentido que su mundo se desmorona en un instante, que todo por lo que han trabajado durante años se evapora frente a sus ojos por la arrogancia de una sola persona? Mi nombre es Cristina Vargas, y lo que estoy a punto de contarles cambió para siempre mi perspectiva sobre el poder, la venganza y la justicia en el mundo corporativo. Era un martes cualquiera de octubre cuando mi vida dio un giro de 180 grados. Llevaba 5 años trabajando como directora de innovación en Tech Global Solutions, una multinacional española de tecnología con sede en Madrid. Durante ese tiempo, había desarrollado 3 productos que generaron más de 15 millones de euros en ingresos para la empresa. Mi equipo me respetaba, los clientes confiaban en mi criterio y yo pensaba que había encontrado mi lugar en el mundo. Pero hay algo que deben saber sobre mí antes de continuar con esta historia, algo que cambiaría todo lo que están a punto de escuchar. Mi apellido completo no es solo Vargas, es Vargas Mendizábal. Y si conocen el mundo empresarial español, ese segundo apellido debería sonarles familiar. Pero mantuve ese secreto durante años, trabajando bajo el nombre de Cristina Vargas, construyendo mi carrera por mérito propio, sin las conexiones familiares que podrían haber allanado mi camino. Mi abuelo paterno, Alejandro Mendizábal, había sido uno de los empresarios más influyentes de España en los años 70 y 80. Construyó un imperio de tecnología y telecomunicaciones que, según los rumores familiares, seguía creciendo décadas después de su muerte. Pero yo había crecido alejada de ese mundo. Mi padre había tenido una pelea terrible con el abuelo cuando yo tenía 5 años, y desde entonces vivimos una vida de clase media, completamente desconectados de la fortuna familiar. Esa mañana llegué a la oficina como siempre, con mi café habitual y revisando los emails en mi teléfono. El ambiente se sentía extraño. Mis compañeros evitaban mi mirada, algunos susurraban en los pasillos y mi asistente, María, parecía nerviosa cuando le pregunté si había algo importante en mi agenda. «Cristina», me dijo con voz temblorosa, «el señor Ruiz quiere verte en su oficina a las 9:30 y ha pedido que traigas todas tus llaves y tarjetas de acceso». Mi estómago se contrajo. Eduardo Ruiz, nuestro CEO, era conocido por su temperamento volátil y sus decisiones impulsivas. Un hombre de 55 años que había llegado a la posición de CEO más por sus conexiones políticas que por su talento empresarial. Durante los últimos meses había trabajado en un proyecto revolucionario de inteligencia artificial que prometía transformar completamente nuestra línea de productos. Las pruebas preliminares habían sido excepcionales y los inversores estaban emocionados. A las 9:30 en punto, toqué la puerta de su oficina. «Adelante», gruñó desde adentro. Eduardo estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, revisando unos documentos sin siquiera levantar la vista cuando entré. A su lado, un joven de unos 25 años jugaba con su teléfono móvil, completamente desinteresado en mi presencia. Tenía el cabello perfectamente peinado, vestía un traje caro que probablemente costaba más que mi salario mensual, y emanaba esa arrogancia típica de alguien que nunca había tenido que luchar por nada en la vida. «Cristina», dijo Eduardo finalmente, alzando la mirada con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Siéntate, tenemos que hablar». Me senté en la silla frente a su escritorio, tratando de mantener la compostura mientras mi mente corría a 1000 por hora intentando entender qué había hecho mal. «Verás», continuó Eduardo, recostándose en su silla con aires de superioridad. «He estado evaluando el desempeño del Departamento de Innovación y, francamente, los resultados no son los que esperaba». «¿Los resultados?», pregunté, genuinamente confundida. «Eduardo,
Nuestros últimos 3 proyectos han superado todas las expectativas. El proyecto de IA que estamos desarrollando tiene el potencial de generar 50 millones de euros en los próximos 2 años. Los clientes de Alemania y Francia están literalmente haciendo fila para implementar nuestras soluciones. Eduardo soltó una risa seca, como si mis palabras fueran las de una niña ingenua hablando de cuentos de hadas. Cristina, siempre tan optimista, pero los números no mienten y he decidido que es hora de un cambio de liderazgo en tu departamento. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Un cambio de liderazgo? ¿Qué significa eso exactamente? Significa, dijo Eduardo señalando al joven que seguía con su teléfono, que mi sobrino Diego va a asumir tu posición. Diego acaba de graduarse del MIT con honores, tiene ideas frescas y, francamente, está más alineado con la visión futura de esta empresa. El mundo se detuvo por un momento. Tu sobrino, un recién graduado, iba a reemplazarme después de 5 años construyendo este departamento desde cero. Eduardo, dije, tratando de mantener la calma profesional que había cultivado durante años. Con todo respeto, Diego no tiene experiencia en la industria. No conoce nuestros clientes, nuestros procesos, ni siquiera nuestros productos. Tardaría meses en ponerse al día con la complejidad de los proyectos que estamos manejando. Antes de contarles exactamente cómo la arrogancia de Eduardo se convirtió en el catalizador de la revelación más impactante de mi vida, podrían tomarse un segundo para darle me gusta a este video y suscribirse, porque lo que estoy a punto de compartir les mostrará cómo un acto de nepotismo corporativo puede volverse en contra de maneras que parecen imposibles hasta que suceden delante de 300 millones de euros en contratos perdidos. Y créanme, necesitan escuchar cada detalle de cómo la prepotencia de un hombre destruyó todo lo que creía conocer sobre el poder real. Diego finalmente levantó la vista de su teléfono y me miró con el tipo de desdén reservado para insectos molestos. Experiencia es una palabra sobrevalorada, dijo con una sonrisa arrogante que me hizo hervir la sangre. La innovación real viene de mentes frescas, no de personas que se han quedado estancadas en metodologías obsoletas del siglo pasado. Sentí la rabia bullir en mi interior como lava, pero mantuve la compostura profesional que había sido mi escudo durante años en este ambiente corporativo despiadado. Mira, Cristina, continuó Eduardo, ajustándose la corbata con aire de satisfacción. No es nada personal. Simplemente creemos que Diego puede llevar el departamento al siguiente nivel. Su tesis del MIT sobre redes neuronales avanzadas fue brillante, verdaderamente brillante. Recibió felicitaciones personales del decano. ¿Y qué hay de mis 5 años de trabajo aquí?, pregunté, sintiendo cómo mi voz comenzaba a quebrarse a pesar de mis esfuerzos por mantenerla estable, de los proyectos que desarrollé desde cero, del equipo que construí y que ahora genera millones para esta empresa, de las 60 horas semanales que invertí durante años. Eduardo se encogió de hombros con la indiferencia de alguien descartando un periódico viejo. El pasado es pasado, Cristina. Estamos hablando del futuro. Y francamente, después de una evaluación exhaustiva, no creemos que tengas la visión necesaria para liderar este departamento hacia donde necesita ir en los próximos 5 años. Diego se rió de manera despectiva, un sonido que me atravesó como cristal roto. Tía Cristina, dijo con una condescendencia tan espesa que podría cortarse con cuchillo. No es que no apreciemos lo que has hecho, es solo que, necesitamos a alguien con verdadero talento para la innovación disruptiva, alguien que entienda tecnología de punta, blockchain, inteligencia artificial cuántica, el metaverso,
cosas que francamente están más allá de tu generación. La palabra tía resonó en mis oídos como una bofetada sonora. No solo me estaba reemplazando, sino que me estaba hablando como si fuera una empleada obsoleta, una reliquia del pasado que había sobrevivido más tiempo del necesario en un mundo que ya no le pertenecía. Por supuesto, continuó Eduardo, organizando algunos papeles en su escritorio como si esta conversación fuera un trámite menor en su día importante. No te vamos a dejar en la calle. Hemos pensado en una transición suave y civilizada. Puedes quedarte como asistente de innovación bajo la supervisión directa de Diego. Un recorte salarial del 60%, por supuesto, pero mantienes tu trabajo y tus beneficios médicos. Asistente. Después de 5 años como directora, reportando a un recién graduado de 25 años que ni siquiera había trabajado un día en su vida fuera de los laboratorios universitarios, eso es, comencé a decir, pero Eduardo me interrumpió con un gesto de la mano. Es generoso, terminó la frase por mí con tono paternalista, muy generoso, considerando la situación económica actual y que podrías estar completamente desempleada en un mercado laboral muy competitivo para mujeres de tu edad. Diego volvió a su teléfono, claramente aburrido, como si toda la conversación fuera un trámite menor que no merecía su atención completa. De vez en cuando hacía gestos y sonreía, probablemente respondiendo mensajes o jugando algún videojuego. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente, luchando por mantener mi dignidad intacta mientras sentía cómo mi mundo profesional se desmoronaba ladrillo por ladrillo. No hay mucho que pensar, realmente, respondió Eduardo con tono definitivo. Diego asume oficialmente el lunes que viene. Si decides quedarte como asistente, perfecto, será una transición gradual. Si no, entenderemos completamente tu decisión y te daremos excelentes referencias. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en los últimos 30 minutos. Ah, y Cristina, añadió Eduardo mientras me dirigía hacia la puerta, su voz cargada de esa falsa amabilidad corporativa. Vas a necesitar entregar todas las claves de acceso, contraseñas de sistemas, documentación de proyectos y bases de datos de contactos a Diego antes del viernes por la tarde. Queremos que tenga todo absolutamente listo para empezar con fuerza el lunes por la mañana. Y salí de esa oficina sintiéndome completamente humillada, como si hubiera sido despojada no solo de mi trabajo, sino de mi identidad profesional completa. En el pasillo, mis compañeros de trabajo me miraban con una mezcla incómoda de pena y alivio de no estar en mi lugar. Algunos apartaron la vista, demasiado incómodos con la situación para mantener contacto visual. Llegué a mi oficina y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. Durante 5 años, este había sido mi santuario, mi espacio de creatividad, donde había desarrollado ideas que literalmente cambiaron la trayectoria financiera de la empresa. Las paredes estaban cubiertas con diagramas de proyectos, fotos del equipo celebrando logros, reconocimientos de clientes satisfechos. Ahora me sentía como una intrusa en mi propio territorio, como alguien que había sido tolerada por caridad y finalmente expuesta como el fraude que aparentemente era. María, mi asistente de los últimos 3 años, entró tímidamente después de tocar suavemente. Cristina, ¿estás bien? Toda la oficina está hablando sobre, ya sabes, los cambios. Estoy perfectamente bien, María. Mentí descaradamente, tratando de organizar algunos papeles para parecer ocupada. Solo necesito un momento para procesar toda esta nueva información y planificar los próximos pasos. Pero no estaba bien. Estaba devastada, furiosa y completamente perdida. Durante años había trabajado 12 horas al día,
Había sacrificado fines de semana, vacaciones, citas, relaciones. Había puesto mi vida personal en segundo plano para construir algo significativo, algo de lo que pudiera sentirme orgullosa. Y en un instante, todo había sido entregado como un regalo de cumpleaños a alguien que ni siquiera me conocía, que no había invertido un solo día de su vida en esta empresa, que no conocía los nombres de nuestros clientes más importantes. Esa noche, en mi apartamento de Madrid, me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, revisando una y otra vez la conversación en mi mente como una película en loop. ¿Había algo que pudiera haber hecho diferente? ¿Alguna señal que hubiera perdido? ¿Había cometido algún error imperdonable que justificara esta decisión? Pero mientras más lo analizaba, más me daba cuenta de que esto no tenía absolutamente nada que ver conmigo o con mi desempeño. Tenía que ver con el nepotismo puro y simple. Eduardo había decidido usar su posición de poder para beneficiar a su familia, sin importar las consecuencias para la empresa, para los empleados que dependían de los proyectos exitosos o para las personas que realmente habían construido su éxito financiero. Al día siguiente, regresé a la oficina decidida a mantener mi dignidad profesional durante lo que, probablemente, serían mis últimos días como directora. Pero Diego ya estaba instalado en la oficina contigua a la mía, reorganizando muebles y colgando diplomas según su visión innovadora del espacio de trabajo colaborativo. Durante la reunión matutina de equipo, Eduardo hizo el anuncio oficial delante de los 15 ingenieros, desarrolladores y diseñadores que componían nuestro departamento. Como algunos ya saben, dijo con su sonrisa política perfectamente ensayada, estamos implementando cambios emocionantes y estratégicos en el Departamento de Innovación. Diego Ruiz se una a nosotros como el nuevo director, trayendo perspectivas frescas y metodologías de vanguardia directamente del MIT. Los rostros de mi equipo reflejaban la misma incredulidad y confusión que yo había sentido el día anterior. Estos eran profesionales experimentados que habían trabajado conmigo durante años, que habían confiado en mi liderazgo a través de proyectos complejos, que habían celebrado éxitos y superado fracasos a mi lado. Sabían exactamente el valor de lo que habíamos construido juntos. ¿Y qué hay de Cristina?, preguntó Javier, nuestro ingeniero principal de 15 años de experiencia, con la valentía que lo caracterizaba. Eduardo miró en mi dirección con fingida consideración, como un actor representando el papel del jefe comprensivo. Cristina ha decidido asumir un rol de apoyo estratégico, trabajando directamente con Diego para asegurar una transición suave y efectiva de todos nuestros proyectos actuales. La mentira me golpeó como una cachetada en público. Yo no había decidido nada. Me habían forzado a elegir entre la humillación completa o el desempleo inmediato. Después de la reunión, mientras mis compañeros salían con expresiones de confusión y preocupación, Diego se acercó a mi escritorio con una carpeta nueva en las manos y esa sonrisa arrogante que ya estaba empezando a odiar visceralmente. «Cristina», dijo con tono condescendiente, como si le estuviera hablando a una empleada temporal, «necesito que me pongas al día inmediatamente sobre todos los proyectos actuales, sus estados, problemas pendientes y cronogramas. Y también voy a necesitar las contraseñas de todos los sistemas de desarrollo, las bases de datos de clientes, los contactos directos de todos los proveedores internacionales y acceso completo a los servidores de testing». Lo miré fijamente, tratando de procesar la audacia absoluta de su pedido. «Diego, esa información es extremadamente sensible y confidencial. Normalmente, este tipo de transición requiere un proceso estructurado de varias semanas, con documentación apropiada y aprobaciones de seguridad». «Sí, bueno».
dijo con impaciencia creciente, revisando su reloj caro. No tenemos varias semanas para procedimientos burocráticos obsoletos. Mi tío quiere que esté completamente operativo y tomando decisiones estratégicas para el lunes por la mañana. Así que necesito toda esa información hoy, antes de las 5. En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era solo la injusticia de la situación, sino la completa y absoluta falta de respeto por el trabajo que había tomado años construir, por la complejidad de los sistemas que había desarrollado, por la confianza de los clientes que había cultivado proyecto por proyecto. ¿Sabes qué, Diego?, le dije, levantándome lentamente de mi silla y mirándolo directamente a los ojos. Tienes absolutamente razón. No tenemos varias semanas. Me dirigí hacia mi computadora y comencé a cerrar sesión metódicamente de todos los sistemas, uno por uno. Si querían que me fuera, me iría, pero no iba a facilitarles el proceso de desmantelar y destruir todo lo que había creado con mis propias manos. ¿Qué estás haciendo exactamente?, preguntó Diego, con un tono de pánico creciente en su voz anteriormente confiada. Me voy, respondí simplemente, empezando a empacar mis cosas personales en una caja de cartón. Si realmente crees que puedes manejar este departamento sin mi ayuda o experiencia, adelante, demuéstrame lo genio que eres. Durante la siguiente hora, mientras empaqué 5 años de mi vida profesional, Diego corría desesperadamente entre mi oficina y la de su tío, claramente dándose cuenta por primera vez de que quizás había subestimado dramáticamente la complejidad de asumir mi posición. Pero justo cuando estaba cerrando la última caja y preparándome para salir de Tech Global Solutions para siempre, mi teléfono móvil sonó con un número desconocido. Algo me dijo que debía contestar. «¿Señorita Vargas?», preguntó una voz formal y profesional al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. Habla Carlos Mendizábal, del despacho de abogados Mendizábal y Asociados. Soy primo hermano de su difunto padre. Necesito hablar con usted urgentemente sobre un asunto extremadamente importante relacionado con la herencia de su abuelo Alejandro». El mundo se detuvo por segunda vez en 2 días. Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono y sentí como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido completamente. ¿La herencia de mi abuelo?, pregunté con voz apenas audible, mientras Diego seguía corriendo entre oficinas como un pollo sin cabeza, claramente en pánico total. Pero mi abuelo murió cuando yo tenía 10 años. Mi padre siempre dijo que había sido desheredado después de su pelea. Señorita Vargas, la voz de Carlos se volvió más urgente. Su padre nunca fue desheredado. Su abuelo estableció un fideicomiso muy específico que requería que usted cumpliera ciertos criterios antes de poder acceder a su herencia. Acaba de cumplir 32 años, ¿correcto? Y ha demostrado capacidad empresarial excepcional durante los últimos 5 años. ¿Cómo sabe usted sobre mi trabajo?, pregunté, sintiendo una mezcla extraña de confusión y algo parecido a la esperanza. Señorita Vargas, he estado monitoreando discretamente su carrera profesional durante años, siguiendo las instrucciones específicas de su abuelo. Necesito que venga a mi despacho ahora mismo. Hay documentos que debe firmar y una situación empresarial que requiere su atención inmediata. Miré alrededor de la oficina donde había pasado los últimos 5 años de mi vida, donde acababa de ser humillada y despojada de todo lo que había construido. ¿Qué tipo de situación empresarial? Hubo una pausa significativa al otro lado de la línea. Señorita Vargas, su abuelo Alejandro fue uno de los fundadores y principales inversores de Tech Global Solutions. De hecho, a través de una compleja red de holdings y sociedades de inversión,
Usted acaba de heredar el 62% de las acciones de la empresa donde entiendo que acaba de tener algunas dificultades laborales. El teléfono casi se me cae de las manos. ¿Está usted diciendo que yo soy la accionista mayoritaria y, técnicamente, la jefa suprema de Eduardo Ruiz? ¿Sí? Su abuelo mantuvo esta participación en secreto durante décadas, esperando el momento adecuado. Ese momento ha llegado. 2 horas después, estaba sentada en la elegante oficina de Carlos Mendizábal en el centro de Madrid, rodeada de documentos legales que parecían reescribir completamente mi identidad. El despacho era impresionante. Paredes de madera de caoba, libros de leyes encuadernados en cuero y una vista panorámica de la ciudad que me recordaba el poder que aparentemente había estado esperándome durante años. Su abuelo era un hombre extremadamente visionario, explicó Carlos mientras organizaba los papeles frente a mí. Sabía que su hijo, su padre, era demasiado orgulloso para aceptar ayuda financiera directa, así que creó este elaborado sistema de fideicomisos y holdings para asegurar que usted, su nieta, pudiera heredar su imperio cuando estuviera lista. ¿Pero por qué yo?, pregunté, todavía luchando por procesar toda la información. ¿Por qué no mi padre? Porque su abuelo reconoció algo en usted desde muy pequeña. La forma en que analizaba problemas, cómo veía oportunidades donde otros veían obstáculos, sus informes anuales de la escuela, sus proyectos universitarios, su tesis de maestría sobre innovación tecnológica, todo fue monitoreado discretamente y enviado a mi despacho. Carlos deslizó una carpeta gruesa hacia mí. Esto incluye no solo Tech Global Solutions, sino también participaciones en 47 empresas diferentes, propiedades inmobiliarias en 6 países y un portafolio de inversiones valorado en aproximadamente 380 millones de euros. Me quedé en silencio durante varios minutos, hojeando documentos que mostraban mi nombre junto a cifras que parecían irreales. Cada página representaba años de trabajo e inversiones estratégicas de mi abuelo, un imperio construido sistemáticamente y ahora entregado a mí. ¿Y Eduardo Ruiz sabe algo sobre esto?, pregunté finalmente. Carlos sonrió de manera casi depredadora. Absolutamente nada. El señor Ruiz cree que las acciones mayoritarias de Tech Global pertenecen a un consorcio anónimo de inversores internacionales. Nunca sospechó que la verdadera dueña era la simple empleada de su departamento de innovación. En ese momento, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea deliciosa, perfecta y absolutamente devastadora para Eduardo y su arrogante sobrino. Carlos, dije lentamente, ¿qué pasaría si yo decidiera no revelar inmediatamente mi identidad como accionista mayoritaria? Los ojos del abogado se iluminaron con comprensión inmediata. Técnicamente, usted tiene todo el derecho de ejercer su poder de manera discreta a través de representantes legales. Podría observar y evaluar la situación actual antes de tomar decisiones definitivas. Y tengo autoridad para hacer cambios en la estructura directiva. Señorita Vargas, usted tiene autoridad para hacer cualquier cambio que considere necesario para el bienestar de la empresa. Es su empresa. Durante las siguientes 2 semanas, observé desde las sombras cómo Diego destruía metódicamente todo lo que había construido durante 5 años. Era como ver un accidente automovilístico en cámara lenta, horrible, pero imposible de apartar la vista. El primer desastre llegó el miércoles. Nuestro cliente más importante, una empresa alemana de manufactura que representaba 15 millones de euros anuales en contratos, había programado una videoconferencia para revisar el progreso de su proyecto de automatización. Diego llegó 20 minutos tarde, claramente sin haber revisado los archivos del proyecto,
y pasó los primeros 10 minutos hablando sobre disrupciones blockchain en el metaverso, mientras los ejecutivos alemanes lo miraban con incredulidad creciente. Señor Ruiz, interrumpió finalmente el CEO alemán con su paciencia claramente agotada. Necesitamos una actualización específica sobre los algoritmos de optimización que la señorita Vargas estaba desarrollando para nuestras líneas de producción. ¿Cuál es el estado actual? Diego parpadeó varias veces, como un ciervo atrapado en faros de automóvil. Bueno, verá, estamos implementando metodologías disruptivas que van mucho más allá de los enfoques tradicionales. Señor Ruiz, el alemán lo cortó nuevamente. ¿Ha revisado usted los archivos de este proyecto? Por supuesto, mintió Diego descaradamente. He estado completamente involucrado en todos los aspectos técnicos. Entonces, ¿podrá explicarnos por qué las últimas actualizaciones no han sido entregadas según el cronograma acordado? Un silencio mortal llenó la videoconferencia. Diego miró desesperadamente hacia la cámara, claramente buscando una respuesta que no existía. Los archivos... Bueno, estamos en proceso de transición de liderazgo y algunos documentos están siendo reorganizados. Señor Ruiz, dijo el alemán con frialdad glacial, estaremos enviando una evaluación formal de incumplimiento de contrato a su oficina legal dentro de las próximas 48 horas. Buenos días. La videollamada se cortó, dejando a Diego mirando una pantalla negra con expresión de pánico total. Desde mi nueva oficina temporal en el piso 22 del mismo edificio, una que Carlos había arreglado discretamente a través de una de mis subsidiarias, observé todo a través de las cámaras de seguridad internas. Tenía acceso completo a todos los sistemas, todas las comunicaciones, todos los reportes financieros. Era como tener asientos de primera fila para ver la destrucción de mi propio trabajo. El viernes, Diego había conseguido alienar a 3 clientes más. Había perdido 2 empleados clave que renunciaron por frustración y había implementado cambios en nuestros principales algoritmos que redujeron la eficiencia del sistema en un 34%. Eduardo, mientras tanto, seguía ajeno a la magnitud del desastre que se desarrollaba. Pasaba sus días en reuniones políticas y cenas de negocios, completamente confiado en que su brillante sobrino tenía todo bajo control. El momento perfecto llegó 3 semanas después, cuando se programó una junta de accionistas de emergencia para discutir las pérdidas crecientes del Departamento de Innovación. Para entonces, Tech Global había perdido contratos por valor de 47 millones de euros, y los rumores en la industria sugerían que la empresa estaba en crisis técnica. La junta se realizó en la sala de conferencias principal, con Eduardo presidiendo la mesa como el CEO confiado que creía estar en control total de la situación. Diego estaba sentado a su lado, vestido con otro traje caro, pero luciendo considerablemente menos arrogante que 3 semanas antes. Los otros miembros del consejo directivo, ejecutivos veteranos que habían trabajado con la empresa durante décadas, se veían preocupados y confundidos por el rápido deterioro de uno de sus departamentos más rentables. «Caballeros», comenzó Eduardo con su sonrisa política, «sé que han habido algunos desafíos menores en el departamento de innovación durante esta transición de liderazgo, pero estoy confiado en que...» «Desafíos menores», interrumpió bruscamente Antonio Herrera, el director financiero de 15 años de experiencia. «Eduardo, hemos perdido casi 50 millones de euros en contratos durante las últimas 3 semanas. Nuestros clientes más importantes están cancelando proyectos y demandando reembolsos. ¿Cómo exactamente define usted esto como desafíos menores?» Eduardo se puso visiblemente nervioso, ajustándose la corbata como hacía siempre cuando se sentía atacado. «Antonio,
Cualquier transición empresarial requiere un periodo de ajuste. Diego ha estado implementando metodologías de vanguardia que las metodologías de vanguardia de su sobrino, lo interrumpió María González, directora de Recursos Humanos, han resultado en la renuncia de 4 ingenieros principales, 2 diseñadores senior y nuestro especialista en inteligencia artificial. Tenemos el departamento prácticamente vacío. Diego finalmente habló con su voz considerablemente menos confiada que semanas antes. Miren, sé que a Toya ha habido algunos problemas de adaptación, pero estoy seguro de que con un poco más de tiempo es exactamente lo que no tenemos, dijo Antonio, golpeando la mesa con frustración. Los alemanes nos están demandando. Los franceses han cancelado 3 contratos y según nuestros reportes internos, los sistemas que usted modificó están funcionando a un 60% de eficiencia comparado con hace un mes. Un silencio tenso llenó la sala. Eduardo miraba desesperadamente a los miembros del consejo, claramente dándose cuenta por primera vez de que su decisión nepotista había sido un error catastrófico. ¿Y dónde está Cristina Vargas en todo esto?, preguntó María. Ella desarrolló la mayoría de estos sistemas. ¿No podríamos pedirle que regrese para ayudar a estabilizar la situación? Eduardo soltó una risa nerviosa. Cristina, bueno, ella decidió buscar nuevas oportunidades después de la reestructuración. Estoy seguro de que está muy ocupada con otros proyectos. ¿Otros proyectos?, preguntó Antonio con incredulidad. ¿Eduardo? Esa mujer generó más ingresos para esta empresa en 5 años que la mayoría de nuestros departamentos combinados, y usted la dejó ir por... ¿Qué exactamente? En ese momento preciso, se abrieron las puertas dobles de la sala de conferencias. Carlos Mendizábal entró con paso firme, llevando un maletín de cuero y una sonrisa que sugería que estaba a punto de cambiar la vida de todos en esa habitación. «Buenos días, caballeros», dijo Carlos con voz clara y autoritaria. «Disculpen la interrupción, pero represento a la accionista mayoritaria de Tech Global Solutions, quien ha decidido que es tiempo de hacer su presencia conocida». Eduardo frunció el ceño, claramente confundido. «¿Accionista mayoritaria? Nuestros registros muestran que las acciones mayoritarias pertenecen a un consorcio anónimo de inversores. ¿Quién es usted exactamente?» «Soy Carlos Mendizábal, representante legal de la señorita Cristina Vargas Mendizábal, quien posee el 62% de las acciones de esta empresa a través del fideicomiso establecido por su abuelo, Alejandro Mendizábal, uno de los fundadores originales de Tech Global Solutions». El color desapareció completamente del rostro de Eduardo. Diego parecía estar en shock completo, con la boca abierta como un pez fuera del agua. Eso es imposible», tartamudeó Eduardo. «Cristina es solo una empleada. Era mi empleada. ¿La despidió?», terminó la frase una voz familiar desde la puerta. Todos los ojos se dirigieron hacia la entrada, donde yo estaba parada con un traje de negocios negro impecable, sosteniendo una carpeta de documentos legales y luciendo considerablemente más segura de mí misma de lo que me había sentido en años. «Hola, Eduardo», dije con una sonrisa que era pura venganza destilada. «Creo que tenemos algunas cosas de las que hablar». Caminé lentamente hacia la mesa de conferencias, disfrutando cada segundo de las expresiones de shock absoluto en los rostros de Eduardo y Diego. Los otros miembros del consejo me miraban con una mezcla de confusión y dawning comprensión. «Señores», anuncié claramente colocando mi carpeta sobre la mesa, «mi nombre es Cristina Vargas Mendizábal y soy oficialmente la propietaria mayoritaria de Tech Global Solutions. Durante las últimas 3 semanas he estado observando con gran interés cómo se ha manejado mi empresa». ¿Tu empresa?»,
Diego finalmente encontró su voz, aunque sonaba como un squeaky toy roto. Mi empresa, confirmé, abriendo la carpeta y distribuyendo copias de los documentos legales. Heredada de mi abuelo Alejandro Mendizábal, quien aparentemente tuvo la precaución de mantener una participación controladora en esta compañía durante décadas, esperando el momento adecuado para transferir la propiedad a su nieta. Eduardo parecía estar hiperventilando. Pero tú trabajabas para mí. Yo te despedí. Yo te ofrecí quedarte como asistente. Sí, dije con dulzura venenosa. Eso fue particularmente memorable. Un CEO ofreciendo a la verdadera dueña de la empresa trabajar como asistente de su sobrino inexperimentado. Francamente, Eduardo, debería enmarcar ese momento. Antonio Herrera comenzó a reírse, una risa que empezó como un chuckle y se convirtió en carcajadas. ¿Está usted diciéndonos que Eduardo despidió a la dueña de la empresa y que puso a su sobrino de 25 años a cargo del departamento más rentable sin saber que estaba reportando directamente a la persona que acaba de humillar? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondí, tomando el asiento a la cabeza de la mesa que técnicamente me pertenecía. Y durante las últimas 3 semanas he documentado meticulosamente cada decisión, cada pérdida de clientes, cada error estratégico que ha resultado de esta transición de liderazgo. Saqué un tablet y proyecté una presentación en la pantalla principal de la sala. Pérdidas documentadas, 47.3 millones de euros en contratos cancelados, personal perdido, 6 empleados clave, incluyendo todo nuestro equipo senior de desarrollo. Eficiencia operativa, reducida en un 40% comparada con hace un mes. Diego se puso de pie bruscamente, su arrogancia anterior completamente evaporada. Mira, esto es ridículo. No puedes simplemente aparecer y... ¿No puedo? Lo interrumpí, mi voz adquiriendo un edge helado. Diego, permíteme explicarte exactamente qué puedo hacer. Puedo despedir a cualquier empleado de esta empresa, incluyendo CEOs. Puedo reestructurar departamentos completos. Puedo cancelar proyectos, implementar nuevas políticas y tomar cualquier decisión que considere necesaria para proteger mis inversiones. Me dirigí directamente a Eduardo, quien parecía estar en shock completo. Eduardo, durante 5 años trabajé bajo tu supervisión, generando millones en ingresos para esta empresa. Te respeté como mi jefe, seguí tus directrices y creí genuinamente que valorabas mi contribución. Y cuando llegó el momento de demostrar ese respeto, me ofreciste trabajar como asistente de tu sobrino incompetente. Cristina, Eduardo comenzó a hablar con voz temblorosa. Si hubiera tenido idea de que tú eras, ¿habrías actuado diferente? Lo corté. ¿Habrías tratado a tus empleados con más respeto si hubieras sabido que uno de ellos era secretamente tu jefe? Esa no es la pregunta correcta, Eduardo. La pregunta correcta es, ¿por qué no trataste a todos tus empleados con el respeto que merecían desde el principio? María González habló desde el otro lado de la mesa. Cristina, todos sabíamos que la decisión de Eduardo era incorrecta. Tu trabajo habló por sí mismo durante años, pero ninguno de nosotros tenía el poder para desafiarlo. Ahora sí lo tienen, respondí mirando a cada miembro del consejo, porque yo sí tengo ese poder, y voy a usarlo. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba vista a la ciudad de Madrid, dejando que el silencio se extendiera dramáticamente antes de continuar. Eduardo, dije sin voltear, estás despedido, efectivo inmediatamente. Tienes hasta las 5 de la tarde para limpiar tu oficina y entregar todas las llaves de acceso, contraseñas de sistemas y documentación corporativa. No puedes hacer esto, gritó Eduardo poniéndose de pie bruscamente. Tengo un contrato, tengo derechos.
He trabajado en esta empresa durante 8 años. Me volví lentamente para mirarlo. Eduardo, ¿recuerdas lo que me dijiste hace 3 semanas? El pasado es pasado. Estamos hablando del futuro. Bueno, estoy hablando del futuro. Y tu futuro ya no incluye esta empresa. Diego parecía estar en completo pánico. Espera, yo no sabía nada de esto. No sabía quién eras. Si hubiera sabido... Diego, dije con la misma condescendencia dulce que él había usado conmigo. Permíteme hacerte una propuesta interesante, exactamente la misma propuesta que tu tío me hizo. Los ojos de Diego se llenaron de terror mientras comprendía hacia dónde iba esto. Puedes quedarte en la empresa, continué, como asistente de innovación junior, bajo la supervisión directa del nuevo director del departamento. Un recorte salarial del 65%, por supuesto, pero mantienes tu trabajo y tus beneficios médicos. Es generoso, considerando la situación económica actual y que podrías estar completamente desempleado en un mercado laboral muy competitivo para jóvenes sin experiencia real. Diego se quedó en silencio, procesando la ironía perfecta de la situación. Por supuesto, añadí con una sonrisa. Si prefieres buscar oportunidades en otras empresas, entenderé completamente tu decisión y te daré excelentes referencias sobre tu breve pero educativo paso por Tech Global Solutions. Antonio Herrera no pudo contener otra carcajada. Esto es poesía pura, murmuró. Justicia poética en su forma más perfecta. Eduardo hizo un último intento desesperado. Cristina, podemos arreglar esto, podemos trabajar juntos. Yo puedo enmendar mis errores. Dame una segunda oportunidad. Eduardo, dije con frialdad absoluta, durante 5 años tuviste la oportunidad de conocer mi carácter, mi ética de trabajo, mi dedicación a esta empresa, y cuando llegó el momento de la verdad, elegiste el nepotismo sobre el mérito. No fue un error, fue una decisión consciente que reveló exactamente el tipo de líder que eres. Me dirigí hacia la puerta. Luego me detuve para un último comentario. Ah, y Diego, vas a necesitar entregar todas las claves de acceso, contraseñas de sistemas, documentación de proyectos y bases de datos de contactos antes del viernes por la tarde. Quiero que el departamento esté completamente listo para volver a la operación normal el lunes por la mañana. 6 meses después, Tech Global Solutions había no solo recuperado todos los contratos perdidos, sino que había expandido nuestras operaciones a 3 países nuevos. El proyecto de inteligencia artificial que había estado desarrollando antes de mi despido finalmente fue lanzado y generó 73 millones de euros en ingresos durante el primer trimestre. Diego, para su crédito, había aceptado quedarse como asistente de innovación junior. Resultó que cuando se le quitó la arrogancia y se le dio supervisión apropiada, tenía algunas ideas genuinamente buenas. Su tesis del MIT realmente había sido brillante. Solo necesitaba experiencia del mundo real para complementar su conocimiento teórico. Eduardo, por otro lado, había intentado demandar por despido injustificado. Su abogado abandonó el caso después de revisar la documentación que probaba mi propiedad legítima de la empresa y los registros detallados de sus decisiones que habían costado millones en pérdidas. La ironía más deliciosa llegó cuando Eduardo aplicó para un trabajo en una de mis subsidiarias sin saber que yo era la dueña. Su aplicación fue rechucada automáticamente por el sistema de recursos humanos que había implementado para filtrar candidatos con historiales de nepotismo y mal management. Estoy sentada ahora en la oficina del CEO, mi oficina, revisando los reportes trimestrales que muestran el crecimiento más fuerte en la historia de Tech Global Solutions. En la pared cuelga un marco con la foto de mi abuelo Alejandro, junto con una pequeña placa que dice
El talento siempre encuentra su camino de regreso. Algunas personas dirían que mi venganza fue excesiva, que debería haber sido más magnánima en la victoria. Pero durante 5 años trabajé honestamente, construí algo genuino y fui tratada como descartable por la arrogancia y el nepotismo de un hombre que confundió el poder con la competencia. La justicia no siempre viene de los tribunales, algunas veces viene de la vida misma, presentándote exactamente las herramientas que necesitas en el momento perfecto para demostrar que el talento, la dedicación y la integridad eventualmente triunfan sobre la mediocridad privilegiada. Y cada vez que veo a Diego trabajando diligentemente en su escritorio de asistente, reportándome semanalmente sobre el progreso de sus proyectos, me recuerdo a mí misma que las mejores venganzas no destruyen a las personas, las educan. Eduardo aprendió que las acciones tienen consecuencias. Diego aprendió que el respeto se gana, no se hereda. Y yo aprendí que el poder verdadero no viene de humillar a otros, sino de construir algo tan valioso que su ausencia es inmediatamente obvia. Esa es la venganza más dulce de todas, demostrar que tenías razón todo el tiempo, no con palabras, sino con resultados que hablan por sí mismos. ¿Te gustó esta historia de justicia corporativa? No olvides darle me gusta y suscribirte para más historias sobre cómo la arrogancia y el nepotismo pueden volverse espectacularmente en contra de quienes los practican. Porque en el mundo real, el talento verdadero siempre encuentra una manera de brillar, sin importar cuánto traten de opacarlo.